Sí, buenas tardes a ustedes, ¿cómo están? Bien, Bien, ¿cómo gracias. estás tú? Trabajando desde casa, igual que algunos de nosotros. Sí, ya estamos a punto de cumplir 2 meses exactamente, con una cuarentena muy estricta, pero no me puedo quejar porque tengo el privilegio de estar trabajando y trabajando mucho, porque con esta situación de la economía, pues es mucho trabajo para los economistas, de verdad. Sí, así es. Henry, cuéntanos qué opinas de la información que ha servido la institución que maneja los fondos de pensiones, que ha dicho que han disminuido considerablemente en el mes de marzo, precisamente producto de la situación de cuarentena, las cotizaciones y que las AFP colocaron o compraron bonos de Hacienda por 40.000 millones de pesos. Esto significa que se mantiene una especie de tímido equilibrio para los cotizantes a pesar de que estamos en una situación de dificultad económica. No le afecta tanto a las AFP. Mira, vamos a separar las cosas. Son la primera parte de lo que tú comentas. No tengo los datos más recientes, ¿no? Para poder apreciar que cuánto habría caído o no las recaudaciones, porque obviamente al tener más de la mitad de los empleos formales del sector privado suspendido, pues eso significa que hay entonces una cantidad muy importante de aportes que no se están haciendo, porque obviamente al no estar pagando salario no hay de dónde hacer retenciones o calcular un aporte, ¿no? Eso vamos a chequear para poder decirle con más seguridad. Lo segundo, es interesante que obviamente este anuncio de ayer vino a añadir más a la confusión que hay con todo el tema de las AFPs, Sí, todo el debate tan caliente, porque la verdad que ha sido el debate de los últimos días, ¿no? La pertinencia o no de permitir que se retorne el 30% de los fondos acumulados por los trabajadores en las AFPs. Y ahora viene esta noticia y yo creo que ahí, y hay una opinión pero muy personal, no es una opinión, vamos a decir, de ciencia económica, ¿no? Más de comunicador. Y yo creo que eso ha creado una enorme confusión, debería haberse manejado mucho mejor esta noticia, ¿no? Vamos a tratar de entender realmente qué fue lo que pasó para ver qué podemos comentar y analizar. Lo primero que está confirmado por todo el mundo, por las vías oficiales, es que efectivamente las AFPs, pero vamos a decir que son los fondos que ellas administran a favor de los trabajadores, han invertido por 40.000 millones de pesos de los ahorros de los trabajadores en bonos de Hacienda. Ese es el primer punto muy importante. Eso es dinero de los trabajadores que se está invirtiendo en papeles de Hacienda que devengan una tasa de interés ligeramente superior al 10%. Creo que hay una tasa que va subiendo conforme va subiendo el plazo, ¿no?, de vencimiento de esos papeles. La gran pregunta, y quizá la parte más interesante de esta discusión, no es que se haya o no invertido en los papeles de Hacienda, es que de dónde salió este dinero. Y es ahí donde realmente no es a mí que hay que hacerle la pregunta. Yo creo que habría que hacerle la pregunta a la gente del Banco Central y del Ministerio de Hacienda para que nos den explicaciones más claras, porque resulta que lo que estamos observando, según las publicaciones diarias que tiene el Banco Central, de que si comparamos el dinero que esas mismas AFP tenían invertidas en certificados del Banco Central a final de abril y comparamos esos mismos fondos a final de la primera semana de mayo, pues notamos que ha habido una disminución por casi 40.000 millones de pesos. En otras palabras, parece que ahí esta operación fue que el Banco Central le devolvió a las AFP
cerca de 40 mil millones de pesos, en realidad son como 38 mil millones, y que obviamente el trabajo de las AFPs, que es tratar de invertir en las mejores condiciones, o sea, la mayor tasa posible, con el menor riesgo posible, tener que invertir esos fondos, pues esos fondos que estaban en el Banco Central ahora están en el Ministerio de Hacienda. Yo he visto algunos economistas explicando o preguntándose si ahí se trata o no de una triangulación de que se ha utilizado a las AFPs para que el Banco Central termine prestando dinero a Hacienda. Yo no lo puedo afirmar, nada más yo he visto sus comentarios. Lo que sí yo puedo decir es que efectivamente en la primera semana de mayo el Banco Central ha reembolsado a las AFPs una parte significativa de las inversiones que tenían las AFPs en el Banco Central por cerca de 40 millones de pesos, y es con este dinero que las AFPs han podido meter 40 mil millones de pesos en bonos de Hacienda. En efecto, Henry, porque se trata de que puede ser que haya una especie de vencimiento, ciertamente, de certificado del Banco Central, y al establecerse ese vencimiento, el Banco Central no reenganchó esos certificados, sino lo que hizo fue que entonces le pagó el capital a las AFP, le devolvió su capital para que entonces las AFP lo invirtieran en Hacienda. La pregunta sería, ¿de dónde sacó el Banco Central los 40 mil millones de pesos? O sea, ambas preguntas son válidas. Sí, sí. Yo creo que ambas preguntas son válidas. Yo creo que sería importante entender un poco mejor cómo eso se ha hecho desde el Banco Central. Y yo creo que los más adecuados para contestar esta pregunta son nuestros amigos del Banco Central, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero en todo caso, se trata ahí de una operación que bueno dejar aclarado que no perjudica a los fondos de pensiones, sino que más bien pudiera beneficiarlo tomando en cuenta la tasa de interés que ha de pagarse por esos bonos. Tú tienes toda la razón. Y yo creo que es importante, o sea, no perder el juicio, porque ha habido discusiones muy calientes alrededor de todo eso. Y nuestro trabajo como analista es precisamente tratar de descifrar y explicar las cosas. Después cada quien saca su conclusión. Pero efectivamente, desde un punto de vista del ahorro de los trabajadores, básicamente en abril esos 40 mil millones estaban invertidos en el Banco Central, ahora están invertidos en el Ministerio de Hacienda. En términos de riesgo de inversión, exactamente lo mismo. Sigue siendo una inversión muy segura. De hecho, son de los instrumentos que tienen la más alta calificación de riesgo según la CIPEN. Lo que sí habría de ver si efectivamente pudo haber habido un efecto de ver a cuál tasa de interés se encontraban esos instrumentos en el Banco Central y en cuánto están ahora. Pero viendo la tasa ligeramente mayor al 10%, yo me imagino que no debería haber diferencia significativa, quizá un poquito más alto, quizá un poquito más bajo, pero no debería haber diferencia significativa. Sí, ciertamente. En todo caso, Henry, ¿qué opinas sobre esta decisión? Porque aparentemente el gobierno aprovechó la condición del estado de excepción de emergencia para aumentar en 40 mil millones de pesos el endeudamiento de Hacienda sin la necesidad de la aprobación del Congreso Nacional. O sea, eso no está incluido en la estimación de deuda pública programada para este año. Mira, Esteban, es interesante tu pregunta. La realidad es que recuerda que en el presupuesto 2020, que obviamente un presupuesto que llegó a su caducidad más rápidamente de lo que se esperaba, ¿no? Estaba contemplado financiar un déficit de 110 mil millones de pesos y reembolso de deuda por un total de 4.500 millones de dólares, de los cuales una parte muy significativa, especialmente lo que se iba a conseguir en el mercado externo, fue cubierto temprano este año en enero con la emisión de un bono soberano por 2.500 millones de dólares, ¿cierto? Sí. El resto básicamente iba a ser
financiamiento a través de las multilaterales y algo colocando instrumentos financieros básicamente de Hacienda en el mercado local. O sea que tú pudieras decir lo que tú quieras, o bien que este dinero efectivamente corresponde a lo que de cualquier modo estaba en el presupuesto 2020, aunque yo te sigo, obviamente, sabemos que eso se trata de un financiamiento adicional debido a las necesidades adicionales provocadas por la crisis de COVID, ¿no? Sí, porque fíjate que Tanto lo especifica. Porque se están cayendo las recaudaciones y están subiendo el gasto público porque hay que gastar más en salud y más en transferencias sociales. El mismo Ministerio de Hacienda, en la nota que publica, dice que se trata de una emisión especial de bonos. Efectivamente. Y al mismo tiempo dice que es para enfrentar el problema del coronavirus. Por lo tanto, no puede ser del que estaba contemplado originalmente en el presupuesto, porque en el presupuesto no había endeudamiento contemplado para el COVID-19. Efectivamente. No, en eso tú tienes razón. Siendo muy preciso y muy exacto, efectivamente, eso se trata de algo que nunca jamás se pudo haber previsto en el presupuesto 2020. Ahora, eso te dice también, y yo creo que es muy importante para todos los fines. Creo que eso nos ilustra la razón por la cual desde hace, ya un mes, yo estoy recomendando de que necesitamos que se presente el presupuesto 2020 modificado. ¿Por qué? Porque ahí tendríamos mayor seguridad de que cuánto finalmente va a ser el déficit, en qué programas se va a invertir los dineros adicionales, que va a significar un mayor déficit, que el mayor déficit solamente por la caída de los ingresos, y finalmente, no menos importante, cómo se va a financiar ese déficit adicional, porque en la medida en la cual se va a presentar un presupuesto, en este presupuesto tú tienes que haber determinado las fuentes de financiamiento. Si eso se declara, yo creo que inclusive eso pudiese devolver un poquito de tranquilidad al mercado cambiario, porque hemos visto cómo en los últimos días el tipo de cambio se está disparando. Henry, hablabas hace un momento de que lo que tendría que preguntarnos es de dónde habrá sacado el Banco Central ese dinero. ¿Podríamos aquí, digamos que, hacer algunas teorías al respecto? No, no estamos para hacer teoría. Yo creo que es una pregunta que es muy sencilla, y por ser una pregunta sencilla, necesita una respuesta sencilla. Y quien nos tiene que dar la respuesta y explicarlo claramente, yo creo, es el Banco Central. Yo creo que no pero parece ¿de dónde ser pudo haberlo sacado? Se supone que estábamos buscando apoyo, ¿no?, económico internacional. Sí, mira, por eso te digo, me sorprendió un poquito la forma en cómo se ha comunicado todo eso, porque yo creo que ha causado mucho ruido. No sé realmente cuál fue el objetivo, ¿no? Porque perfectamente se pudo haber hecho esta transacción, como otras veces se habrá hecho probablemente, sin que haya tanto ruido, ¿no? Uh-huh. Pero definitivamente, y volvemos a este punto, tal como lo mencionó el ministro de Hacienda, muy correctamente, hay que decirlo, la semana pasada, se requiere que antes de finalizar el mes de mayo se introduzca el presupuesto modificado para 2020. Eso yo creo que es algo absolutamente necesario para tener mejor visibilidad y devolver tranquilidad, porque lo que estoy viendo ahora que hay mucha intranquilidad en el mercado. Henry, ¿qué opinas tú de la apertura que debe plantear o está planteando el gobierno con los sectores económicos? ¿Cuál sería, desde tu óptica, el planteamiento, digamos que, no hay perfecto, porque no hay un planteamiento perfecto en este momento, pero digamos que desde tu óptica, ¿cuál sería el planteado o el que necesitaría la situación económica del país? Yo creo que tenemos que ser pragmáticos. Ya llevamos casi 2 meses con medidas que han sido muy drásticas. Y
si uno sale, yo no he salido a la calle, yo estoy nada más repitiendo lo que yo estoy viendo por televisión o escuchando en la radio, en las redes sociales. Yo estoy viendo de que es cada vez más difícil mantener a la gente en su casa, y estamos viendo tapones en las calles y todo eso. Eso nos muestra que ya, que lo queramos o no, ya es muy difícil seguir más tiempo de esta manera completamente bloqueada, porque primero ya la economía de la gente no lo resiste. Yo creo que hay que tener esa conciencia de esto. 2 meses sin que haya actividades comerciales para muchas empresas es suficiente para terminar de destruirlas. 2 meses sin cobrar nada o cobrando nada más los 8.500 del FASE, oye, es suficiente para quebrar una familia. Sin hablar de todo el sector informal, que necesita que el sector formal vuelva a tener cierto nivel de actividad. Claro, eso se tiene que hacer, como lo planteó ayer la gente del CONEP, de una manera organizada, ordenada, planificada. Eso yo creo que esto es necesario. Inclusive, tal como lo planteó creo que la gente de la Federación de Comerciantes, es un asunto también de resolver un tema que hasta pudiera ser de competencia desleal. Hay sectores comerciales como, por ejemplo, ferretería, que se están manteniendo cerradas. Sin embargo, tú ves que hay plazas comerciales donde hay grandes supermercados que también ferretería. Entonces, ellos sí pueden vender, mientras otros negocios pequeños se lo mantienen cerrado. Entonces, esto como que es difícil de justificar. Creo que ya es tiempo de que se vaya abriendo. Hay que hacerlo con mucho cuidado, porque lo peor que pudiera pasar es que volvamos a caer en una pandemia parte 2. Eso sería desastroso. Sí, como ha pasado en otros países. Henry, gracias por haber estado con nosotros en el Gobierno de la Tarde. Siempre es interesante llamarte y escuchar tus opiniones al tema económico, que aparentemente va a ir cambiando semana por semana en el país. Ya no hay ni siquiera Día forma por de día. predecirlo. Es difícil darle seguimiento a todo eso, pero bueno, para eso Muy estamos, difícil. Gracias a Henry Ebrar, economista, que estaba con nosotros en el Gobierno de la Tarde.